Estamos en las 8:10 de la mañana. Les comentábamos que íbamos a tener la presencia de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, para hablar un poco de los temas de actualidad que hacen justamente a las intenciones, mirando los asentamientos, que es uno de los objetivos que se ha trazado este gobierno, su erradicación, o por lo menos empezar un proceso de erradicación de esos más de 600 asentamientos que existen en todo el Uruguay, pero principalmente estamos hablando de Montevideo, Canelones, zonas de Artigas, zonas de Salto, que están con esa preocupación, el famoso fideicomiso que se sacaba de colonización. Finalmente ayer hubo una reunión muy importante. La vamos a saludar a la ministra y agradecerle por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo anda? No, por favor, la agradecida soy yo de estar participando en este programa. Irene, ¿cómo fue esa reunión que se realizó ayer en Torre Ejecutiva con el presidente, con autoridades de la OPP, también con el Ministerio de Economía? ¿Qué fue lo que se definió? ¿Cuándo empieza este trabajo, este proceso de mejora de los asentamientos? Cuéntenos. Mira, justamente, digo, en el día de ayer tuvo esa reunión que tú comentás, que realmente fue bien importante, porque fuimos desde el Ministerio, los representantes, bueno, quien te habla, el subsecretario y la directora de INISU, que va a tener un poco al frente de esa coordinación entre los programas que justamente actúan en estos deciles más bajos, que es un Juntos, por ejemplo, coordinar con un PMB, un programa de mejoramiento de barrios, pero también con el Plan Nacional de Relocalizaciones. Nosotros entendemos que para trabajar en un asentamiento va a haber no solamente todos los programas que tiene el Ministerio, sino también pensamos, y fue lo que propusimos ahí en esa reunión, que tiene que ser todo el sistema público de vivienda, y creo que MEVIR también puede ser un brazo ejecutor bien importante, porque como bien tú dices, no solamente hay asentamientos en la zona urbana, sino también hay asentamientos en zona rural. Entonces puede ser muy factible que MEVIR nos pueda dar una mano importante. Nosotros lo que hicimos en el día de ayer justamente fue hacerle una presentación evidentemente ante el presidente, pero también al MEF, a OPP, estaba el presidente del Congreso de Intendentes, porque creo que también es muy importante ese trabajo en forma coordinada con las intendencias. Nada mejor que ellas, que están en contacto directo y saben cuáles son los asentamientos que más requieren las necesidades o para la coordinación del trabajo en forma conjunta. Porque así siempre hemos dicho, ¿no? Ese trabajo entre todos, ¿no? Cada uno aportando del lugar. Y así fue lo que se hizo una presentación muy detallada del estudio que nosotros tenemos. Estamos recorriendo todo el interior, teniendo contactos con las intendencias, pero también recorriendo in situ los asentamientos. Siempre me han oído decir que los asentamientos cada uno tiene una realidad distinta y hay que estudiarlos y analizarlos prácticamente de a uno. Algunos son por problemas de inundaciones, otros son por tierras contaminadas, otros son como en Soriano con peligro hacia la vida porque tienen derrumbe, están muy sobre la barranca del río Uruguay y hay desprendimientos y hay peligro de derrumbe. ¿Y por dónde se va a empezar? Y finalmente, ¿con qué crédito, hablando ya en dinero, se va a contar para empezar? Claramente no se van a poder erradicar los asentamientos en el Uruguay, porque para eso se requiere más dinero y otro proceso, claro, eso es lo que ¿no? quería preguntar, si estamos hablando de erradicar o de alguna manera reacondicionar o reestructurar los que ya existen. Un poco ligado a lo que Claudia pregunta. Hay varias etapas. Una cosa, ojalá pudiéramos decir, se va a erradicar, totalmente. Todos tienen un proceso y a veces son unos procesos muy largos. El programa de mejoramiento de barrio tiene toda la infraestructura, el armado de la infraestructura, las calles, el saneamiento. Entonces tiene todo un proceso que a veces, obviamente, los tiempos del Estado no son los tiempos que uno quisiera. Hay algunos que sí. Por ejemplo, en Fortaleza, la semana pasada, hicimos una solución con 50 familias que hicimos un convenio con compra de vivienda usada. Entonces ahí sí se va a manejar mucho más rápido porque evidentemente ellos habían tenido un procedimiento de larga data, habían arrancado por el 2016, 2017 y no habían tenido una contestación. Tuvimos contacto con ellos en octubre del 2020 y esa fue la solución, pues justamente evitando cortar tiempo. Yo creo que acá el gran enemigo, entre comillas, que tenemos es justamente el tiempo, ¿no? El tiempo que ha pasado y el tiempo que se demora en la recuperación. Pero bueno, eso es. Te preguntaba la inversión. Finalmente, ¿cuánta plata es? Son 270 millones en los próximos 3 años. ¿Cuál es la inversión total en lo que queda de gestión? En números detallados, en cifra no se habló ayer, sí que nos dieron la tranquilidad, así como nosotros le dimos la tranquilidad, que ya tenemos no solamente previsto todo el quinquenio, sino ese abanico que nos permite abrir este nuevo fideicomiso, ese flujo de dinero, también nos aseguraron que el dinero está. Nosotros lo que pretendemos es duplicar lo ya hecho
en años anteriores. Bueno, pero lo que se va a regularizar o lo que se va a... son las viviendas, no son los asentamientos en sí. Es decir, vamos a aclarar eso, ¿no? Se entra a un asentamiento y ¿qué es lo que se hace con la plata? Primero que todo, un estudio, entran los técnicos, los sociales, porque hay que hacer un relevamiento, saber cuántas familias son, qué condiciones de familia. ¿Pero eso no se hizo todavía? Eso ya se hizo, por eso digo, eso es lo primero que se hace. Y después, obviamente, según qué tipo de asentamiento sea, es cuál de los brazos ejecutores va a actuar. Si es un programa de mejoramiento de barrios, si es un Juntos, si es un plan nacional de relocalizaciones, como se hizo en Fortaleza. ¿Y cuándo es fecha de comienzo? Lo que pasa es que hay que estimar cuáles son los asentamientos, que eso es lo que quedó arriba de la mesa. Se va a formar una comisión, la cual va a estar integrada los que integran este fideicomiso, justamente para evaluar cuáles son. Nosotros tenemos la visión holística de todos los asentamientos que existen en la República, que evidentemente son muchos, estamos hablando entre 600 y 650 asentamientos. Entonces, para ver de qué puntos trabajar, cuáles son los de mayor prioridad, y eso es lo que se está trabajando en la mesa. Y aparte hay terrenos públicos y privados. ¿Cómo se trabaja de forma diferencial allí? Sabemos lo que pasó con Nuevo Comienzo, o sea, hay problemas a veces entre los vecinos, pero la gente también tiene derecho a vivir. ¿Cómo se trabaja Por supuesto. allí? El mayor número de asentamientos son en terrenos privados, en terrenos públicos, perdón. Pero hay casos, como tú bien mencionas, de terreno privado. Nosotros no hacemos distinciones. Nos es más fácil trabajar en terreno público. Hay un registro que se está haciendo, el relevamiento de todas las propiedades, padrones, quiero decir, de los organismos públicos, justamente para que ingresen. Eso está previsto en la Ley de Urgente Consideración y también en la rendición de cuenta de los bienes, algunos dicen vacíos y sin uso, según la Ley de Presupuesto y en la LUC, y en la rendición habla de bienes prescindibles, pasarían a la órbita del Ministerio de Vivienda justamente para prever esas relocalizaciones que hay que hacer en estos centros. Irene, usted decía de la importancia, y es real, ¿no?, de trabajar de manera conjunta en los distintos organismos, cooperativas, etcétera, y entre ellos las intendencias. Y en relación a las intendencias, se estaba un poco molestos ahí por el tema de ese rol policíaco que se les había adjudicado de alguna manera a la hora de andar detectando o si había nuevos asentamientos o si había ampliación de algunos. ¿Eso logró mejorarse con las intendencias? ¿Le corresponde a las intendencias? Les corresponde a las intendencias. Eso está previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial, en su artículo 69, establece quién tiene el rol de policía territorial y cuál es el procedimiento. Inclusive en la rendición de cuentas se hizo una ampliación de ese artículo y es la policía territorial, porque es la policía, es la intendencia la que tiene ese carácter de policía territorial, porque lo que decíamos hoy, son los que están en territorio permanentemente. Y eso es uno de los factores que creo que también es una forma de ir a trabajar con los asentamientos, es esa policía territorial, prever, esa prevención que debemos hacer. Tú sabes, o por lo menos dar aviso de lo que está pasando. Dar aviso para poder actuar. Más prontamente, porque una cosa es actuar cuando un asentamiento, nosotros consideramos asentamiento más de 10 casas, cuando ya hay más de 10 casas es un asentamiento. Entonces es mucho más fácil actuar en un asentamiento que está recién formándose con 10 casas, que ya armar uno que ya tenga un número importante. Entonces creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Yo no digo que en los años anteriores no se haya hecho nada en el tema de asentamiento, por el contrario, pero evidentemente no se ha logrado, porque si no, no teníamos estas cifras de número de asentamientos. Calculá que estamos hablando de 200.000 compatriotas que viven en esa situación. ¿Se tienen estudiadas las causas de este crecimiento? Bueno, hay 100.000 pobres más, ¿no? La otra vez el INE mostraba cifras de recomposición en ese sentido, ¿no? 50.000 personas que salen de la línea de la pobreza, pero siguen existiendo un gran volumen de personas que están por debajo de la línea, ¿no? Están por debajo de la línea de pobreza. ¿Se tiene estudiado eso por parte del Ministerio? Mira, evidentemente la falta de trabajo, de fuentes de trabajo, por eso tanto se da en el norte también el mayor número de crecimiento de asentamientos. Hay un factor también que son emigrantes, lamentablemente emigrantes que no tienen opción y se terminan al final viviendo en un asentamiento, engrosando el número de población en los asentamientos. Sí. Bueno, ¿y qué te parece esta idea de la Intendencia de COSE, esto de la vivienda social? Empezaron a hacer ahora un relevamiento de las viviendas que están en desuso o que se pueden refaccionar para transformarlas en apartamentos para personas que no pueden acceder a un alquiler. Es decir, ¿cómo ves esa iniciativa? Está vinculado a una expropiación de alguna manera, ¿no? Y expropiaciones en algunos casos también, ¿no? Sí, claro, son expropiaciones. Esos son casos puntuales que son, como tú decías, viviendas privadas
eso no está en la órbita del ministerio. Digo, son viviendas privadas que X causa están cerradas, abandonadas, que su deuda es mayor que el valor del bien. Entonces es un procedimiento que tiene previsto en nuestro ordenamiento jurídico ese procedimiento, ¿no? Entonces me parece bueno en el sentido de que no solamente va a estar creando una nueva posibilidad, un nuevo número de viviendas, sino que también está mejorando lo que es la ciudad, ¿no? Basta con recorrer Ciudad Vieja, o sea, ver la cantidad de... ¿Lo ves como una buena acción como para coadyuvar a una solución de vivienda a la población? Sí, acompaña. Pero digo, no solamente para Montevideo, digo, una vez que es una ley nacional, digo, así que puede ser apoyado en otras intendencias. ¿Y hay un relevamiento del Ministerio de cuántas viviendas están en esa condición? No, porque te reitero, esa no está en la órbita nuestra, son viviendas privadas. Bueno, pero a nivel nacional sí, ¿se debería o no? ¿O cada intendencia es quien gestione? Cada intendencia debe tener, sí, el número, porque ya te digo, está en la órbita del derecho privado, claro. Digo, no está en nuestra... Irene, no, dale tranquilo. Dale. No, que lo cierto es que a la hora de tener una nueva vida, una vida digna, un hogar, las cooperativas de vivienda son bien importantes, ¿no? Para que las personas puedan salir adelante. ¿Se está pudiendo trabajar bien o hay demoras en la construcción, en la designación, financiación de viviendas para las personas que están en asentamientos? Te puedo enganchar con justo y se les pregunta a las personas, porque generalmente se genera un cariño por el lugar donde estás, por más que sea un asentamiento, donde sea, vos te instalaste allí, tenés tu casita y querés quedarte ahí. Se les pregunta a las personas, o sea, lo que está diciendo recién Jimena, ¿ustedes no prefieren que se les modifique este lugar y que este lugar se vuelva más digno para ustedes, pero quedándose en este lugar? Porque yo ya me siento, estoy encariñado en este lugar, me siento afín de este lugar, me vas a mover para otro lado. Y ya, por ejemplo, experiencias en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, ha pasado que los realojamientos producen que vuelven otra vez las personas a su lugar original, ¿no? Mira, no me iría tan lejos a la Argentina, digo, ha pasado en Artigas, en la zona inundable por el río Cuarén, que lo llevan al cerro, como le dicen, y vuelven nuevamente. Por eso es tan importante ver, primero, en qué están trabajando. Los areneros tienen, por ejemplo, sus caballos, que son parte de la familia, y es una herramienta de trabajo. Entonces, digo, eso justamente es el trabajo que hacen los sociales. Nosotros cuando arrancamos con los sociales es justamente hacer el relevamiento de la familia, en qué trabajan, cuál es, no solamente la formación del núcleo familiar, sino este tema. Evidentemente, digo, lo que se trata es hacerlo en el mismo lugar por ese sentido de pertenencia que tienen, ¿no? Pero muchas veces hay que trasladar porque son o en tierras contaminadas o en tierras inundables. Por ejemplo, en este caso que te dije en Fortaleza, que ya están viendo, obviamente están fijándose ahí en la zona del cerro, porque bueno, es donde nacieron, se criaron y a veces nunca salieron de ese lugar, ¿no? Irene, ya para el cierre, no queríamos dejar de preguntarte sobre este proyecto que está planteando Cabildo Abierto para prisión domiciliaria a mayores de 65 años, ¿no? Hoy justamente hay una marcha en contra de este proyecto por parte de las organizaciones de derechos humanos. Bueno, se critica, ¿no? Se considera que es un atentado a la democracia plantear la alternativa de que violadores de los derechos humanos puedan salir de la cárcel si son mayores de 65 años. ¿Vos cómo ves estas críticas y cómo valorás este proyecto? Mira, eso es un proyecto que lo presentó el legislativo, el legislativo de Cabildo, está en estudio, no está firme, justamente son temas que se ponen arriba de la mesa para discutir y sacar una solución mejor. Acá no es solamente para esa persona, acá no se hace distinción de un sector, digo, las leyes, como tú sabes, es para a nivel general. Sí, pero ¿no? inicialmente el planteo no era solamente para bueno, no, tengo entendido que no, que hablan de mayores de 65 años. Después se reformuló, me parece, se enriqueció esa propuesta, ¿no? Creo que eso es más el para común mayores de la 65, gente. pero no distingue a personas que están por violación. No, claro. Por eso, inicialmente creo que sí lo distinguía, ¿verdad? Y después se sumó todo el universo de personas mayores. Tengo entendido, yo no estuve obviamente en el trabajo de la ley, tengo entendido que era a nivel general, como corresponde todas leyes, tiene excepciones en caso, creo que de violaciones o cosas así, tiene excepciones, pero digo, no es específicamente para un sector de la población. Claro. Y continuando con tu tema, que no me olvidé, ¿viste? Las cooperativas. Realmente nosotros en el Ministerio tenemos, me puedo quedar contenta de que tenemos un muy buen diálogo, no solamente con FUCBAN, sino con todas las federaciones. Para nosotros la cooperativa es un acceso de la vivienda bien importante, por algo en los Fondos Nacional de Vivienda prácticamente el 50%
100% se vuelca para la cooperativa. Te digo más, te doy una primicia. El 27 de diciembre vamos a estar haciendo el gran sorteo de la cooperativa, que tú sabes que es muy esperado, porque quieras o no es el puntapié inicial para comenzar ese largo camino a la cooperativa. Así que bueno, estamos trabajando en el tema de las escrituraciones, que es bien importante. Tú sabes que cuando nosotros asumimos el ministerio teníamos un atraso muy grande, un cuello de botella muy importante de 100 y pico de cooperativas. Eso le hemos venido dando un ritmo mucho más ágil para tratar de achicar esa brecha. Hoy estamos, creo que en alrededor de 70, 80 cooperativas, en un muy buen ritmo, y así pensamos seguir haciendo. Bueno, ¿cómo te gustaría terminar tu gestión, llegando ya a los últimos días en el ministerio? ¿Qué querés ver realizado? No te estoy echando, te estoy diciendo los últimos días del ministerio sobre el final del periodo, al revés. Sí. Vamos por el mantenimiento hasta el final, ¿no? Es decir, ¿qué objetivo te gustaría conseguir? El objetivo es que yo pueda mirar para atrás y ver todo el trabajo, la dedicación que lo estoy haciendo, pero sobre todo ver que muchos uruguayos, muchos compatriotas hayan podido acceder a su techo propio. Muchas gracias por acompañarnos, Irene, gracias en serio. A ustedes. Muy gentil y como siempre muy buena disposición para llegar hasta acá, hasta la mesa de Buen Día. No, por favor, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Y bueno, y felicidades, ¿no? Ya estamos en el mes prácticamente. Ya estamos con el arbolito. Acá. Ahí está, estamos con clima navideño. El clima navideño. Ahí Felices está. fiestas para ti. Igual. Para